Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Dios los bendiga en esta noche preciosa, donde se está celebrando la independencia aquí en Estados Unidos. Y bien, y vamos a hablar respecto de la libertad, de ser libres, pero ser libres verdaderamente. Bajo el tema, la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Y vamos a leer la palabra, tal como está escrita. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bien, este texto bíblico, la verdad os hará libre. Si leemos un versículo antes del 31, pues es el 30. Es el 30, siempre en Juan 8. Y el 30, el versículo 30, dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, muchos creyeron en él, pero este creer es emocional. Ese creer es intelectual. Es intelectual. Es intelectual. Ahora vamos a ir versículo por versículo para entender qué es lo que estaba pasando. Bueno, primeramente nosotros debemos de saber qué es la verdad. La verdad no es un significado. La verdad no es un concepto, no. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es su evangelio. Esa es la verdad. Él declaró en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Que la verdad gobierne nuestra vida. Que Cristo gobierne nuestra vida. Que la palabra del Evangelio de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. La verdad, repito, no es una filosofía, no es un concepto, no es un significado, no. Por eso el tema es: la verdad os hará libre. Y el único que liberta, ¿quién es? Pues Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: oiga bien, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Ahora bien, ¿qué es lo que va con nosotros aquí también? Nosotros decimos que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo y que le servimos a Cristo, que somos hijos de Dios. Muy bueno, excelente. Pero si es verdad, si eso es veraz, si eso es auténtico, porque acá donde está escrito, si vosotros, este es para nosotros, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora la pregunta es, usted, él, ella, yo, ¿estamos permaneciendo en la palabra de Dios, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio? Usted tiene la respuesta. Pero recuerde que Dios no puede ser burlado. Nuestro Señor Jesucristo no puede ser engañado. El Espíritu Santo no puede ser engañado también. Por eso nosotros debemos de tener certeza, seguridad, convicción que estamos en la verdad. Y esa verdad es Cristo, es su palabra. Y esa palabra, Cristo y su palabra, nos libra. Los liberta. ¿De dónde? De la prisión, de la esclavitud, del pecado, de las tinieblas, de esa cárcel espiritual de ceguera, muerte espiritual, muerte en delitos y pecado. Nos saca nuestro Señor Jesucristo. Si vosotros permanecieis en mi palabra, oiga, tenemos que tomar con seriedad lo que es el Evangelio. Su palabra, oiga bien, no religión. En el cristianismo hay tanta religiosidad. Hombres y mujeres religiosos. Igual los fariseos. Igual los escribas. Así, están llenas las iglesias. Están llenas las iglesias, lastimosamente. Lastimosamente. ¿Bien? Tenemos que permanecer en la palabra. ¿Para qué? Oiga bien. Si nosotros permanecemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, su Evangelio, seremos verdaderamente sus discípulos. Ahora, un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquel que se adhiere, se une con el maestro, con el que le enseña, con el que lo guía, con el que lo instruye y lo imita. Lo imita. Significa, ilustrándolo así, tenemos una hoja, un escrito, pero a ese escrito le sacamos una copia. Eso somos nosotros. Nosotros somos una copia, oiga bien, de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa copia debe ser auténtica. Esa copia debe ser veraz. Tenemos que parecerlos a nuestro Señor Jesucristo. Ya no es de solo ir a cuatro paredes y de allí al mall, de allí al trabajo, y robotizados, materializados. ¿Y qué hay del crecimiento del carácter de Cristo? La palabra es muy clara. Y aquí no hay excusa. No hay excusa, no tenemos excusa. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, oiga, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo declara también en este Evangelio de Juan, los que me aman guardan mis mandamientos. Guardan su palabra, sus mandamientos. Un estilo de vida nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una nueva creación. Una nueva creación espiritual. Y sigamos haciéndole la pregunta.
¿Usted está viviendo conforme a la palabra? ¿O es de aquellos que dicen, ay, que la carne es débil, mire, ay, que la carne los traiciona, ay, que el diablo, ay, que Satanás? ¿Es de esos que anda llorando? No, no tiene que ser así. Mucha gente empodera al diablo, Satanás, empodera la carne. Y ahí se excusan para justificar el estilo de vida miserable que llevan como cristianos, que llevamos como cristianos. ¿Sí? Lastimosamente. Pero nosotros debemos estar seguros que estamos permaneciendo en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, es porque estamos permaneciendo conforme a la palabra. Esto es constante. Día, noche, día, noche, día, noche. Eso es ser cristiano. No de apariencia, de pantalla, no, de presumir, no. No los engañemos, no los engañemos. Usted, todo cristiano es discípulo de Cristo, pero para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo debemos de vivir conforme a la palabra, lo que Él ha dejado. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. Oiga bien. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Pero oiga bien este orden. Dice, si vosotros permanecéis en la palabra. Ok, de acuerdo. Permanecemos en la palabra. Si permanecemos en la palabra, somos discípulos de Jesucristo. Escudriñamos la Biblia, la ponemos en práctica, estamos esforzándolos para cumplir la palabra, obedecer la palabra. Si eso lo hacemos, oiga, ¿qué es lo que sucede? Conocemos la verdad. Conocemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocerlo, tenemos que vivir como Él vivió en este mundo. Si alguno dice que está en Él, debe de vivir como Él anduvo. Eso es lo que dice la palabra. Conoceréis la verdad. Ahora, conocemos la verdad. Esa verdad que es la palabra que nos regenera, nos transforma, nos limpia, nos purifica. Oiga bien, esa verdad os hará libre. El caminar con Dios, el obedecer su palabra, eso los hace libres. Eso los hace libres. ¿Por qué mucha gente es malcriada? Oiga, gente que le gusta andar poniendo las manos, gente que solo es metida, donde no la llaman, pero son grandes desbocadas, grandes malcriados, hombres y mujeres, chismosos, calumniosos, mentirosos, no son libres. En adulterio, en fornicación, amadores de sí mismos, desobedientes. Dígame, eso no es libertad. Eso no es libertad. Viven como el mundo vive, siguiendo las corrientes del mundo, las modas. Vienen así como hoy que está el mundial, mucho cristiano se aleja de las iglesias. Dígame, ¿es libre? No es libre. No es libre. No. La prioridad de Dios, por eso que manda buscar primeramente el reino y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué pasa con las demás cosas? Vendrán por añadidura. Aquí no los engañemos. Si nosotros permanecemos en la palabra de Cristo, el Evangelio, entonces somos sus discípulos. Oiga bien. Y si somos sus discípulos, vamos a conocer la verdad. Y esa verdad los hará libre ¿de qué? De todo pecado. Los hace libre de todo pecado. Y vamos creciendo a la imagen y semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra es viva, la palabra es eficaz, no falla, no falla. Tenemos que vivir conforme a la palabra.
Si vivimos conforme a la palabra, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libre. Libre. Oiga bien, libre. ¿Es libre usted? Ella, él, ellos, yo, ¿soy libre? ¿Somos libres? Cada uno sabemos qué clase de evangelio. Hay un solo evangelio. Un solo evangelio. No hay dos, no hay tres, no, un evangelio. Entonces tenemos que andar conforme a este evangelio. A este evangelio. Oiga bien. Versículo 33. Dios los bendiga a cada uno. En el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea. No se desanime. No se desanime. En Cristo estamos seguros. Con Cristo estamos seguros. No desmaye. La palabra es preciosa. Preciosa. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, al convertimiento, a la perseverancia, guerreando como buenos soldados de Jesucristo. Versículo 33. Y le respondieron los judíos a nuestro Señor Jesucristo: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oiga, cómo el hombre es mentiroso. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Sí, en las congregaciones estamos llenos de mentirosos, gente mentirosa, porque no ha sido libertado, no ha sido discípulo, no ha conocido la verdad. La verdad no puede ser libre si usted no tiene esa verdad, que es nuestro Señor Jesucristo y la palabra. Orgullosos, mentirosos, orgullosos. Le respondieron: linaje de Abraham somos. O sea, a Abraham lo tenían por modelo, por ejemplo, por justo. Porque ellos venían de, como dice acá, del linaje de Abraham. La carne, sanguínea. La descendencia de los patriarcas. De ahí salió el pueblo de Israel. Y ellos se jactaban, con orgullo, le contestan a nuestro Señor Jesucristo. Del linaje de Abraham, dicen. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga, qué mentiroso. ¿Tuvieron en esclavitud en Egipto o no? Allá estuvieron en Egipto. Mire, en Babilonia, allí estuvieron también. Se da cuenta cómo somos muchos, y así hay mucha gente mentirosa en las congregaciones, en las iglesias, así como estos judíos. Mire, nunca han estado, dice, de esclavos. ¿Y en Egipto cuánto tiempo estuvieron? 430 años. En Babilonia 70 años. Oiga, es tremendo eso, pero nosotros no tenemos que ser así. Por eso lo ha dejado de ejemplo al pueblo de Israel. Y sigue diciendo, con una pregunta, oiga bien. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. Y está la pregunta, ¿cómo dices tú? ¿Seréis libres? No entendía lo que Cristo les estaba hablando. Y aquella multitud que había creído en Él, por eso les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, está viviendo conforme a la palabra de Dios, usted ha llegado a esa libertad, ha obtenido esa libertad. Pero esa libertad hay que seguir constantemente peleando la buena batalla de la fe. 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos no entendían este lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Por el orgullo, por la jactancia. Por eso dicen, del linaje de Abraham somos. Sí, era verdad.
Pero para ser salvo, oiga bien, para ser salvo no es por obra, no es por linaje, no es por nada de eso. Nada. No. Es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Sí. Gracias. ¿Está bien? Vale, gracias. Gracias, igual. Te bendiga. Amén. Por fe en nuestro Señor Jesucristo, no por obra, no por mérito, no. Y eso es lo que no entendía este pueblo de Israel. Y así vemos mucho en las congregaciones, en las iglesias, a nivel mundial. Muchos que no entendemos. Y los jactamos por obras. Sí, hay que hacer buenas obras, oiga bien, buenas obras. Porque esas buenas obras son la evidencia de la fe. De la fe. De la fe. Pero no vamos a confiar que las obras sean para salvación, que las obras sean para sostener o mantener o vivir con la salvación. No. Y eso es lo que no entendían estos judíos. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, oiga, esclavo es del pecado. No entendían ellos que estaban bajo pecado, que tenían que arrepentirse. Es cierto, venían del linaje de Abraham, de los patriarcas. Tenían la ley, Moisés, pero tenían que arrepentirse, rendirse a los pies de Cristo, como hoy nosotros cada vez tenemos que rendirlos a los pies de Cristo. Entre más tiempo decimos que 1 año, que 2, 5, 10, 20, 30 años, necesitamos más humillarlos a los pies de Cristo. Pero es al contrario. La gente entre más tiempo dice que tiene de ser cristiano, es más orgulloso, altivo, jactancioso, todo lo sabe, todo lo puede. Oiga, ¿cómo estamos de perdidos? Como el pueblo de Israel. Orgullosos. ¿Y quién es el padre del orgullo? Satanás. No, si entre más tiempo tenemos de caminar en el Evangelio que de la mano de Jesucristo, tenemos que ser humildes. Cada vez más humildes, más humildes. No ver a los demás hacia abajo. No. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les estaba diciendo que estaban en pecado, que la ley no los salvaba, que los profetas no los salvaban, que el hecho de venir del linaje de Abraham no los salvaba. Pero no entendían. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Recuerde que el esclavo, que estas son ilustraciones que hace, o metáforas del esclavo. El esclavo estaba con su amo, con su señor, pero en cualquier momento lo podía vender. Entonces no quedaba en casa. No era seguro que quedara el esclavo. De un rato a otro lo vendía. O se le escapaba. Y por eso le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Y de quién está hablando? De él mismo. De nuestro Señor Jesucristo, que vino a libertarlo, vino a rescatar lo que se había perdido. Pero no entendían. Jactándose. Y a veces muchos de nosotros los enorgullecemos con cosas. Que Dios lo usa, que porque tiene algo de este mundo, de los bienes, los volvemos orgullosos. Y eso no está bueno. No está bueno. Porque estos fariseos, estos escribas, tenían dinero. Conocían bien la Torá. Pero ¿qué es lo que pasó? No conocieron al Mesías. No conocieron la visitación. Y ahora nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo según la espera que tenemos, la esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo, que puede venir en cualquier momento,
Usted sabe. Cada uno sabe. Si lleva una vida de cristiano. Si llevamos una vida de cristiano. Pero el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque es el heredero. El hijo es el heredero. Y eso debían de entender, que tenían a su Mesías, que tenían al Cristo de la gloria, que venía a libertarlo. Pero dice, a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. Pero todos aquellos que lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y eso no es de hombre, de carne, de sangre, no, es la voluntad de Dios. Gloria a Dios, porque nosotros hemos alcanzado misericordia. Pero hay que valorarla, hay que estimarla, hay que corresponder de acuerdo al llamado que Dios los ha hecho. Los ha perdonado los pecados, los ha dado salvación, los ha dado la promesa de la vida eterna, una nueva identidad que los ha dado. Hay futuro, hay un buen futuro. Entonces tenemos que serle fiel a Dios, serle fiel a Dios. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oiga cómo dice aquí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el Hijo? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de Él mismo. ¿Y qué es lo que hace libre? La verdad. Por eso le decía, le explicaba que la verdad no es un concepto, no es un significado, sino que es Cristo mismo. Es la verdad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Es libre usted? Él, ella, ellos, yo, ¿somos libres? Respondamos al Espíritu Santo. Aquí no es al hombre, no. Es a Dios. Es a Dios. ¿Somos libres? El que es libre lleva una vida piadosa, lleva una vida ejemplar, lleva una vida dedicada. Oiga, Dios los ha justificado, Dios los ha santificado, y el santificado los hace santos. Santo significa apartados del mundo para Dios, para consagrarlos a Dios. Nuestra vida debe estar constantemente consagrándose a Dios, no al mundo, no a las corrientes del mundo, no a las modas, no. Es a Dios. ¿Verdaderamente es libre usted? Él, ella, yo. Somos libres, en realidad libres. Por eso hay que entender el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra es poder, la palabra es vida, vivifica, es cortante. Pero lastimosamente muchos que decimos ser cristianos andamos en miseria porque no tenemos fe en Cristo, en la verdad. Y por eso no somos libres y vivimos como nos parece, según nuestra propia mente y no conforme a la palabra de Dios. Así que si el Hijo os libertare, ya lo libertó Cristo. En realidad ya lo libertó, ya la libertó Cristo. ¿Somos libres? Hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, porque mucha gente lo ha recibido solo como Salvador y como Señor, nada. Recuerden un llamado que hace nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero hay que negarse a sí mismo. Negarse al egoísmo, al orgullo, al yo. No, es que yo así soy, que mi papá, que mi mamá es así, que no sé qué. ¿Y qué? ¿Y qué? Tenemos un nuevo Padre, ese Padre celestial que está en los cielos, listo para darle la orden a nuestro Señor Jesucristo para que venga por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación del mundo. Tenemos que afirmarlos. Recuerde que a través de muchos problemas, enfermedades, pobreza, persecuciones, males, aflicciones, pero entraremos al reino de los cielos. Y allí es donde nosotros debemos de tomar, apoderarnos esa promesa.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿por qué hay mucha gente que no son verdaderamente libres? Pues, ¿sabe por qué? Porque son mentirosos. Hay mucha gente mentirosa. No todo aquel que pasa al altar y hace la oración de fe es verdadera. No. Eso queda en emoción, eso queda intelectual. Intelectual. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y allí donde no llega, porque siempre seguimos viviendo en injusticia. ¿Y sabe qué significa injusticia? Todo pecado, toda desobediencia, eso es injusticia. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted sabe si es verdadera libre o no. Cada uno sabemos. O estamos viviendo de apariencia, de pantalla, de presumir y todo eso. No, no tiene que ser así. Versículo 37. Sé que sois, oiga bien, sigue nuestro Señor Jesucristo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Oiga, qué tremendo. ¿Y quién le iba a contar algo a Cristo, pues? Si es Dios, su omnisciencia, que todo lo sabe. Todo lo que ellos hablaban, Cristo lo sabía. Por eso dice, sé que soy descendiente de Abraham. Oiga bien, Cristo lo sabía. Pero, procuráis matarme. Porque si ellos eran descendientes de Abraham y lo conocían, entonces tuvieron que haber conocido ¿a quién? A Cristo. Pero no lo conocieron. Y por eso procuraban ¿qué? Matarlo. Matarlo. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No haya nido. No puede ser sembrada, sino que rechazada. Y en eso, hoy, en estos tiempos, lo mismo está sucediendo. La gente no quiere escuchar palabra. La gente solo quiere escuchar prosperidad, que milagros, que supersticiones, que misticismo, que lleno del Espíritu Santo, borracheras espirituales. No, eso es lo que andan buscando. Pero nunca afirmarse en la verdad. Nunca afirmarse en la verdad para ser verdaderamente, primeramente, discípulos. Y si son discípulos, van a conocer la verdad. Y si conocen la verdad, que es Cristo, van a ser verdaderamente libres. Mientras no se cumpla con eso, jamás van a ser libres. Jamás seremos libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No haya lugar. La rechazan, les duele, los molesta. Recuerden que la palabra es inspirada, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguir. Y redarguir significa que la palabra, la verdad, los confronta el estilo de vida que llevamos. Los descubre, los desnuda. Y eso es lo que les dolía a los judíos. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y así estamos viviendo. No les gusta que les prediquen lo que quieren oír de acuerdo a su concupiscencia, a sus deseos carnales, pasionales. Lastimosamente. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y el último versículo, 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En el 44, allí aparece el padre de ellos, y es el diablo. Pero Cristo les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros os hacéis
lo que habéis oído acerca de vuestro padre, que es homicida desde el principio, es mentiroso, homicida. Y eso lo mismo estaban haciendo ellos. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Queremos predicadores que nos soben la espalda. Que nos soben la espalda, que los cuenten chistes, anécdotas, historias, prosperidad, que está cayendo la gloria de Dios. Profecías. No. Ya no. La verdad. ¿Es libre? Esa es la pregunta. Hoy están celebrando la independencia aquí. La independencia hace ya más de 200, 300 años, aproximadamente. Pero no son libres. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Hoy, que el Espíritu Santo nos ha hablado, que la verdad os hará libre. Somos verdaderos discípulos de Cristo. Si somos verdaderos, si permanecemos en la palabra, somos verdaderamente sus discípulos. Si somos sus discípulos, conoceremos la verdad. Y si conocemos la verdad nos hará libre. Mientras eso no llegue, no podemos ser libres. Bueno, hasta aquí llegamos. Dios los bendiga. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Sigamos adelante, no se desanime. No se desanime. Recuerde que es una guerra. Y las consecuencias del pecado, Cristo no las quita. Las consecuencias del pecado, Dios no las quita. Recuerde, entró el pecado al mundo. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. La muerte. Y por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy hemos alcanzado esa misericordia y debemos de pelear la buena batalla de la fe. No se desanime, no se desanime. Esto es temporal. A uno los toca de un modo, a otro de otro, pero todos estamos bajo juego, bajo prueba, bajo tentación. Pero con la ayuda de Dios, ahí vamos, ahí lo lleva. Con dolores, con enfermedades, con pobreza, con agravios. Pero ahí vamos a entrar al reino de los cielos. No se desanime, siga adelante. Dios los bendiga, feliz noche y hasta la próxima. Dios mediante meditaremos en la palabra de Dios. Pero esté seguro que usted es libre, tal como dice la palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si somos discípulos de Jesucristo, conoceremos la verdad. Esa verdad es conocer a Cristo cada día, irlos pareciendo a Él, imitando a Cristo. Y eso los hace libres. Libres en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Feliz noche.